Hay formas de sanar que no se aprenden en una clínica. Hay caminos invisibles que no dependen de una receta, ni de un diagnóstico. Caminos que no caben en un análisis, ni se explican con palabras exactas. Muchas personas viven desconectadas de lo que sienten. Recorren sus días en piloto automático, sin notar cómo ciertos pensamientos, ciertas emociones no resueltas, se van alojando en el cuerpo, se convierten en peso. Este mensaje no es una fórmula mágica. No vengo a prometerte una cura inmediata. Lo que vas a escuchar hoy es algo mucho más poderoso. Un recordatorio, un regreso, porque la verdadera sanación no empieza donde todos miran. Comienza en ese lugar sagrado, donde casi nadie se detiene, tu interior. Y si tienes el valor de mirar hacia adentro, puede que descubras que ya no necesitas salvarte de ti, sino simplemente recordarte. Durante mucho tiempo creí que vivir en estado de alerta me mantenía a salvo. Pensaba que si me anticipaba al dolor, si me preparaba para lo peor, entonces tal vez evitaría salir herido. Y sin darme cuenta, empecé a vivir desde la tensión. Mi mente revisaba una y otra vez conversaciones que aún no habían ocurrido. Imaginaba escenarios tristes antes de vivirlos. Me adelantaba a cada situación con una pregunta silenciosa. ¿Y si algo sale mal? Creí que eso era tener el control, pero en realidad era miedo. Miedo disfrazado de lógica, miedo vestido de prudencia. Y ese miedo, sin que lo notara, se fue filtrando en cada rincón, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mi cuerpo. Se volvió una capa invisible, una tensión constante que no se iba, ni siquiera cuando todo afuera estaba aparentemente bien. Porque eso es lo más sutil del miedo sostenido. Se vuelve normal. Se camufla tan bien que lo llamamos estrés, agotamiento, carácter fuerte. Pero en el fondo es desconexión. Y lo más profundo es que muchas veces ese estado emocional no se nota desde afuera. Se vive en silencio. Se arrastra sin palabras. Hasta que un día el cuerpo habla. Y lo que no expresaste con emociones se manifiesta como cansancio, dolor, ansiedad o enfermedad. La desconexión emocional no se ve, pero se siente. Y lo más importante, se puede transformar. Pero el primer paso es reconocerlo. El cuerpo no distingue entre miedo real e imaginado. Lo más fuerte de todo fue comprender esto. El cuerpo no distingue entre lo que realmente está pasando y lo que temes que pase. Para tu biología, imaginar un escenario doloroso genera la misma química que vivirlo en carne propia. Esa conversación difícil que aún no ocurrió. Esa escena trágica que solo está en tu mente. Esa posibilidad de rechazo o fracaso que repites internamente. Tu cuerpo responde igual. Se activa la misma cascada de hormonas del estrés, el mismo sistema de defensa, el mismo impulso de huir o atacar, aunque afuera todo esté en calma. Así vivimos muchas veces, atrapados en pensamientos futuros, reviviendo heridas pasadas y activando una y otra vez el estado de alerta, como si el peligro fuera real. Pero no lo es. No estamos siendo amenazados, estamos pensando como si lo estuviéramos. Y ese es el problema. Cuando el sistema nervioso se mantiene en ese estado, no solo se desgasta, se desconecta de su capacidad natural de sanar. Porque no se puede vivir en guerra y regenerarse al mismo tiempo. No se puede sanar si el cuerpo cree que debe sobrevivir. Y entender esto es el primer acto de liberación. Un día, en medio del silencio, algo se reveló. El miedo no era el enemigo. No era algo que debía aplastar, controlar o ignorar. Era una parte de mí, una parte herida que solo intentaba protegerme. No gritaba para paralizarme, gritaba para cuidarme, para advertirme que algo podría doler otra vez.
Empecé a verlo como un eco, el eco de un pasado que aún hablaba, con la voz del abandono, del rechazo, del fracaso, de la pérdida. Y ahí, justo ahí, surgió una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si ya no dejo que el miedo decida por mí hoy? ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar como siempre, empiezo a responder desde un nuevo lugar? No desde la defensa, no desde la rigidez, sino desde la conciencia, desde el amor. Porque el miedo, cuando se escucha con compasión, deja de ser una trampa y se convierte en un puente. El poder de una frase. Hoy no tengo que reaccionar como ayer. Al principio fue incómodo. El cuerpo se resiste a soltar lo que conoce. Incluso si lo conocido duele, sigue siendo familiar, y eso lo vuelve adictivo. Pero cada vez que el miedo aparecía, que la ansiedad quería regresar, que la vieja costumbre de defenderme se activaba, cerraba los ojos, respiraba profundo, y me decía en silencio, con firmeza y ternura: hoy no tengo que reaccionar como ayer. Esa frase, tan simple, era una llave, una puerta que me devolvía el poder, porque elegir cómo sentirme es recordarme que tengo opciones. No estoy atrapada en lo que fui, no tengo que repetir lo que me enseñaron. Hoy puedo elegir distinto, y ese acto silencioso de conciencia es más poderoso que cualquier reacción automática, porque en ese momento vuelvo a mí. Cuando decides confiar, tu energía se transforma. Elegir confiar no fue fácil. Al principio, el cuerpo seguía aferrado a la defensa. Estaba acostumbrado a tensarse, a protegerse del dolor, a anticipar peligros incluso cuando ya no existían. Pero empecé a practicar algo diferente. En lugar de replegarme, respiraba. En lugar de cerrarme, me abría. En lugar de resistir, decidí a confiar. Confiar no en que todo saldría perfecto, sino en que yo sabría acompañarme, en que podía sostenerme desde un nuevo lugar, la presencia. Confiar en mí, en mi cuerpo, en mi energía. Y en esa práctica repetida, algo empezó a cambiar. El miedo dejó de ser el director de mis días. Ya no me organizaba según lo que debía evitar, sino según lo que deseaba sentir. Me volví disponible para la calma, para la ternura, para el amor sin condiciones, y fue entonces cuando lo noté. Mi energía empezó a transformarse. Dejé de vibrar en la frecuencia del miedo y comencé a sintonizar con otra melodía interior, más serena, más honesta, más mía. Y con ese cambio, lo externo también empezó a responder distinto, porque la energía que sostienes dentro es la que se refleja fuera, siempre. Durante mucho tiempo pensé que el miedo era una señal de que algo iba mal, que debía frenar, retroceder, protegerme. Pero un día comprendí algo que cambió todo. El miedo no siempre es una advertencia de peligro. A veces es una señal de transformación, un umbral. El punto exacto donde mi versión antigua intenta aferrarse a lo conocido, mientras mi alma ya está lista para avanzar. El miedo aparece cuando estás a punto de cambiar. No porque debas evitarlo, sino porque el cambio siempre incomoda al ego, a lo que ha vivido en la repetición, a lo que se siente seguro en la herida. Y entonces ya no lo ves como enemigo, sino como mensajero, un faro que te dice: aquí hay algo nuevo que aún no sabes habitar. El miedo no te está frenando, te está preguntando si estás listo, listo para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir, listo para soltar las alertas viejas y abrir espacio para lo desconocido, que tal vez, por fin, sea bueno. Y cuando lo abrazas sin juicio, el miedo ya no paraliza, se convierte en una puerta, una que te conduce de regreso a ti. El cuerpo se acostumbra al amor, igual que al miedo. El cuerpo se acostumbra al miedo, a la tensión,
a la alerta constante. Se habitúa al sobresalto, a dormir con el pecho apretado, a vivir sin respirar del todo. Pero también puede aprender otra cosa, porque el cuerpo no solo memoriza el miedo, también puede reconocer el amor. También puede aprender a relajarse, a sentirse seguro, a confiar de nuevo. Y eso no ocurre de golpe, sino en pequeños actos cotidianos de conciencia. Cada vez que respiras lento, cada vez que decides no reaccionar, cada vez que eliges el presente en lugar del recuerdo doloroso, le estás diciendo a tu cuerpo, ya no tienes que defenderte. Y él escucha, se relaja, baja la guardia, comienza a confiar en ti, porque al final no se trata solo de sanar una herida, se trata de reentrenar tu sistema entero para reconocer la paz como un lugar posible, como un hogar, como una nueva normalidad. El cuerpo puede acostumbrarse a la calma, a la ternura, al amor incondicional. Solo necesita que se lo recuerdes una y otra vez, con paciencia, con presencia, con compasión. Hoy la ciencia empieza a confirmar lo que el alma ha sabido siempre. Tu biología cambia cuando sostienes emociones elevadas. El cerebro no es rígido, está en constante reorganización. Cuando practicas el agradecimiento, cuando te sumerges en la compasión, cuando vibras en amor, algo profundo se activa. Los circuitos neuronales que antes giraban en torno al miedo comienzan a reconectarse. La mente deja de repetir el problema y empieza a diseñar soluciones. Y no solo eso, tu corazón también cambia. Su campo electromagnético, que es más poderoso que el del cerebro, se expande. Y cuando esa frecuencia se sincroniza con la mente, nace la coherencia. Y la coherencia es medicina. Esa vibración no solo se siente, se mide, se emite, se refleja, porque no atraes lo que dices que quieres, sino lo que sostienes con tu energía. Y cuando estás en paz, cuando tu campo vibratorio emite gratitud, confianza, amor, el universo responde, no por magia, no por suerte, sino por coherencia cuántica. Tu energía crea realidades. Tu emoción repetida es una orden para la vida. La sanación ocurre cuando eliges no reaccionar igual. La transformación no ocurre en grandes discursos. No empieza con un evento espectacular. La transformación comienza en un instante muy pequeño, justo en ese momento, donde antes habrías reaccionado por costumbre y ahora eliges no hacerlo. Donde antes gritabas, te cerrabas, dudabas y ahora respiras. Donde antes te defendías automáticamente, ahora haces una pausa que lo cambia todo. Porque sanar no es negar lo que sientes, ni fingir que no duele. Sanar es quedarte ahí, presente con lo que emerge, y decirte con honestidad, esto ya lo viví, y esta vez quiero responder distinto. Esa decisión, aunque nadie más la vea, aunque parezca invisible desde afuera, es profundamente valiente. Porque lo fácil es repetir. Lo conocido es cómodo, incluso si duele. Pero cuando eliges algo nuevo, cuando le dices al cuerpo ya no tenemos que vivir como antes, nace un espacio. Y en ese espacio puede aparecer una versión tuya que estaba esperando salir. No tienes que cambiarlo todo hoy. Solo necesitas una pausa consciente para dejar de obedecer lo automático y empezar a elegirte. Tu energía también sana a los demás. Hay algo que a veces olvidamos. Tu energía no solo te transforma a ti, también toca, inspira y mueve a quienes te rodean. No necesitas hablar, ni convencer a nadie. Cuando tú eliges habitar una emoción elevada, cuando sostienes tu presencia desde la calma, desde el amor, desde la coherencia, todo tu entorno comienza a resonar distinto. Lo he visto una y otra vez. Madres que sanan sus heridas y de pronto sus hijos duermen mejor. Personas que sueltan culpas
y sus relaciones comienzan a fluir sin forzar nada. No porque hayan hecho algo externo, sino porque su vibración interna cambió. Somos nodos dentro de una red invisible. Cada vez que tú eliges vibrar diferente, elevas esa red entera. Porque lo que tú sanas, también sana a otros. Aunque no lo veas, aunque nadie te lo diga. La energía no miente. Y cuando tú encarnas una nueva frecuencia, lo demás, inevitablemente, empieza a alinearse. Hay algo que debes saber. No basta con entender esto una sola vez. No basta con emocionarte hoy y olvidarlo mañana. La verdadera transformación no ocurre en un instante de inspiración fugaz, sino en la repetición consciente de lo nuevo. Cada día es una nueva oportunidad. Puedes despertar y recordar lo mismo de siempre, o puedes despertar y elegir quién deseas ser hoy. Y esa elección no siempre es fácil. La mente va a intentar llevarte de regreso al ayer, al miedo, a la culpa, al estrés, porque eso es lo conocido. Pero si tú repites, cada mañana, cada noche, una intención, una emoción, una nueva vibración, algo se reconfigura, y lo extraordinario empieza a volverse habitual. No es fingir, no es mentirte, es reentrenar tu energía para que reconozca la paz como casa y no como visitante. Por eso escribimos afirmaciones, por eso visualizamos, por eso respiramos profundo, no porque sea una moda, sino porque es una práctica de reprogramación, una forma de decirle al cuerpo, a la mente, al alma, esto es lo que quiero sostener. Y si lo haces con intención, con presencia, con constancia, verás cómo lo nuevo deja de parecer lejano y se convierte en tu nueva realidad. Actuar como si ya estuvieras sanando. Y si actuaras como si ya estuvieras sanando, no desde la negación, no desde la mentira, sino desde una sabiduría profunda que le recuerda a tu cuerpo y a tu alma que la transformación ya ha comenzado. No necesitas esperar a que todo esté perfecto para sentirte en paz. Puedes sentirte en paz mientras sanas. Puedes elegir vibrar en gratitud, aunque aún no tengas todas las respuestas. Puedes caminar como quien confía, incluso cuando no todo se ha acomodado afuera. Porque eso no es fingir. Es una forma avanzada de sanación. Es hablarle a tu sistema nervioso en un nuevo idioma. Es decirle, ya no estamos en guerra. Es enseñarle que puede bajar la guardia, que no hace falta correr, que no tiene que seguir repitiendo la historia del dolor. Cuando sostienes una emoción elevada, sin depender de un motivo externo, algo muy profundo se reprograma. Tu cuerpo lo siente, tu mente se reorganiza, tu energía se eleva, y el entorno, inevitablemente, comienza a reflejarlo, porque no tienes que llegar a una meta para merecer sentirte bien. Puedes encarnar la paz desde ahora. Puedes vivir como si ya fueras esa versión tuya que por tanto tiempo creíste lejana. Y cuando lo haces, tu sanación se vuelve inevitable, porque la coherencia siempre transforma. No necesitas que el mundo cambie para transformarte. Esta es una de las verdades más transformadoras que puedes recordar. No necesitas que el mundo cambie para transformarte tú. No necesitas que todos te entiendan, que el pasado se borre, ni que las circunstancias se acomoden. El poder no está afuera. El verdadero cambio comienza cuando decides sostener una nueva energía, incluso cuando nada alrededor ha cambiado. Porque lo que transforma tu vida no es lo que ocurre allá afuera, sino la coherencia que sostienes por dentro. Esa coherencia, esa firmeza silenciosa, esa paz que no depende del entorno, tiene más fuerza que 1000 intentos de controlar lo externo. Y cuando tú te mantienes en esa vibración, sin necesidad de que nada te lo justifique, el mundo ya no te dirige.
Eres tú quien empieza a dirigir tu realidad. Esa es la libertad más profunda que existe. Invitación a sanar desde el interior. La verdadera medicina no siempre comienza en una clínica. Muchas veces comienza en silencio. Cuando eliges dejar de ignorar lo que sientes y decides mirar hacia adentro. No necesitas permiso ni aprobación externa, solo tu decisión interna de habitar una nueva energía, de dejar de huir y comenzar a recordar quién eres realmente. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios esta afirmación: yo decido sanar desde mi interior. Escríbelo con intención, escríbelo con el corazón, porque cuando tú lo dices con verdad, tu cuerpo escucha, tu mente se calma y toda tu vida empieza a reorganizarse. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento contigo, por abrir espacio para la transformación. Si este video te hizo bien, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a nuestro canal Frecuencia Divina. Aquí te esperamos para seguir creciendo juntos, desde el alma, desde la conciencia, desde el amor. Gracias.